Abogado Juan Velázquez, gracias por continuar esta conversación con el conocimiento que tienes y el trato personal con el general Salvador Cienfuegos. Buenas noches a la audiencia. Y anoche quedamos, lo dejé planteado, Juan Velázquez, dejé planteado que habláramos de lo que al parecer carga el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos en contra del ejército mexicano, según dijo el ex procurador mexicano de la República, Ignacio Morales Lechuga, al hablar de esta como mala entraña que tienen en Estados Unidos, contra el ejército mexicano. ¿Qué sabes de eso? Sí, a ver, el licenciado Ignacio Morales Lechuga, a quien también conozco, lo conocí como Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, luego Procurador General de la República, luego lo traté como embajador de México en Francia, y para que entonces ahora hiciera unas declaraciones, me parece que en un coloquio a través de Zoom, en un grupo, etcétera, diciendo, cuando yo era Procurador General de la República, este señor era el Procurador General de los Estados Unidos. Y hoy lo vuelve a hacer. Y ahora lo vuelve a hacer. En aquella época quería que el gobierno mexicano, y por el caso Camarena, le extraditara a funcionarios que habían sido de primer nivel en el gobierno anterior, en el gobierno del señor presidente de la Madrid, y a los que se responsabilizaba como copartícipes, como cómplices, coautores. Autores intelectuales. Del homicidio, del secuestro, tortura, homicidio de Camarena. ¿Por qué? Bueno, ¿y quiénes eran esos funcionarios? Eran el que fungía en su momento como secretario de Gobernación, el señor licenciado Manuel Bartlett Díaz, el que era el gobernador de Jalisco, el señor licenciado Álvarez del Castillo, el que era el Procurador General de la República, don Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez. Ajá. Y el general secretario Arévalo Gardoqui. Sí. ¿Por qué? Porque un testigo protegido dijo algo así. Yo estuve presente en esa casa en la que se llevó al secuestrado Camarena para que ahí se le torturara y se le acabara privando de la vida. Y presencié que en esa casa, y también participando en el evento macabro que estoy contando, estaban allí, el secretario de Gobernación, el gobernador de Jalisco, el procurador de la República y el secretario de la Defensa Nacional. Bueno, algo absolutamente inverosímil, porque vamos a suponer en el absurdo total que alguno de esos personajes hubiesen estado involucrados en el tema del narcotráfico, etcétera. Bueno, pero para que se desplazaran de la Ciudad de México, el gobernador de su gobernatura, de su oficina, y para que entonces allí, como si fuera una fiesta, estuvieran conviviendo y presenciando. No, es que es un cuento para idiotas ese. Es un cuento para idiotas. Pero si me permites, Juan, a propósito de lo que recuerdas y reconstruyes ahora con esa escena como de caricatura de Don Gato y su pandilla, el licenciado Morales Lechuga dice que estaban departiendo como si fueran Hugo, Paco y Luis, y que le decían a los criminales, creo que a Don Neto y a Caro Fonseca, a Rafael Caro Quintero, ya mátalo, ya mátenlo. O sea, es idiota, porque además en el supuesto no tenía necesidad de estar juntos en ese lugar. Pero en ese caso,
La versión de los testigos que quiso hacer válidos la DEA incluía a un médico, el doctor Humberto Álvarez Machain, resucitando al torturado cada que se desmayaba para que estuviera consciente mientras lo martirizaban. Y con estos 4 altos funcionarios, según esas versiones de testigos protegidos, estaba Rubén Zuno Arce, hermano de María Esther Zuno de Echeverría, esposa del expresidente Echeverría, quien había sido propietario en alguna ocasión de esa casa. Bueno, Álvarez Machain terminó siendo secuestrado por policías judiciales mexicanos y entregado en la frontera. Salió exonerado de su juicio en una corte federal en Los Ángeles, pero Rubén Zuno Arce lo llamaron a declarar, fue a declarar, diciendo que pues él no había estado. Pasa el tiempo y lo vuelven a citar. Y yo sé que en la casa de Echeverría hubo la discusión porque María Esther, su hermana, le dijo, no vayas. Y el expresidente le dijo, no, hay que cumplir, que vaya. Fue y terminó Rubén Zuno Arce condenado a más de una cadena perpetua y terminó muriendo en una prisión, por cierto, de Florida, hace 3 o 4 años. Sí, mira, lo que yo sé de ese caso es lo siguiente, que efectivamente esa tortura y muerte del agente Camarena y luego del piloto mexicano Zavala, sí. Salazar, bueno, sí, del piloto mexicano, había sido en esa propiedad que había sido de Rubén Zuno. Rubén Zuno la había vendido y ya nada había tenido que ver y ni siquiera había estado presente. Lo abono solo para que se vea el grado de atrocidad a que puede conducir el sistema de testigos protegidos. Entonces, acusan a Rubén Zuno de ser cómplice porque esos hechos habían sido en esa casa que había sido de su propiedad. Y Rubén Zuno, enterado de la acusación, él dijo, no soy responsable, nada tuve que ver. Voy a declarar. La casa la vendí hace muchísimo tiempo. Yo voluntariamente voy a ponerme a la disposición de las autoridades de allá y para aclarar y limpiar mi buen nombre. Llegó, lo detuvieron, lo enjuiciaron y lo condenaron a cadena perpetua. Por una apelación se repuso su juicio. Lo volvieron a enjuiciar, lo volvieron a condenar y efectivamente, como dices, murió en la prisión. ¿Por qué murió en la prisión? Por haber sido el propietario mucho tiempo atrás del inmueble de la casa donde sucedieron esos hechos terribles del secuestro, bueno, no del secuestro, de la tortura y de la muerte de Camarena. Así es la cosa. Pues según recuerda Morales Lechuga, es precisamente por aquellas versiones descocadas que en la DEA la traen contra el ejército mexicano y que por eso ha preferido colaborar o tener mejor relación con la Marina Armada de México que con el ejército. ¿Tú qué sabes de lo que es el ejército mexicano frente a Estados Unidos? El ejército mexicano, Carlos, los soldados, viven con el recuerdo muy triste de las invasiones norteamericanas del 47, de 1847, la muerte de los niños héroes, el castillo de Chapultepec, y luego la invasión norteamericana. Invasión del 14. Del 14 en Veracruz, exacto, el desembarco y etcétera en Veracruz. Y entonces, ese recuerdo que se les enseña desde que ingresan a los planteles militares, son cadetes, en fin, y su acendrado nacionalismo de que aquí en México nosotros, hace que tengan una predisposición hacia la, ¿cómo diría yo?, intervención,
no invasión, pero... La intromisión estadounidense en los asuntos mexicanos. Ajá, exactamente. Sí. Qué bueno, eso yo lo he presenciado. Qué bueno que por la iniciativa Mérida o lo que sea, nos van a dar radares. Los necesitamos y para ponerlos en la frontera. Pero para que seamos nosotros los que los operemos. No, pero es que son muy complicados de operar. Bueno, si ustedes creen que nosotros no podemos y ustedes insisten en ser ustedes, no nos los den, llévenselos. Es decir, hay una actitud de los soldados mexicanos de absoluto nacionalismo. Hay un celo por su institucionalidad y su responsabilidad para México y no para gobiernos extranjeros. Así es. Sí, Carlos. Y en esta situación, pues vaya problemón que tiene el general Cienfuegos, porque por lo pronto ya está en una cárcel neoyorquina y al parecer en las peores condiciones, Juan. Sí. Mira, Carlos, quisiera referirte... Nos queda minuto y medio. Quisiera referirte una última versión que tuve de un testigo protegido que declaró ante la DEA, y porque esa declaración de la DEA, uno de los jefes de la DEA a mí me la entregó. Y bueno, no sé si en el minuto que queda... ¿Sobre qué caso, Juan? Sobre un caso en el que se involucraba a José Luis Santiago Vasconcelos. Uy. Ajá, que era el director de toda esta historia contra la delincuencia organizada y que era un hombre absolutamente profesional. Honorable, que murió en el avionazo donde murieron otras personas aquí en el periférico, empezando por el secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Yo te pido, Juan Velázquez, que esto que comenzabas a narrar lo reserves y con eso abrimos, porque esta conversación continúa. ¿Aguantas aquí? Muchas gracias, abogado Juan Velázquez, muchas gracias a ustedes, donde quiera que nos estén viendo. No se pierda el miércoles, o sea, mañana, el asalto a la razón. Buenas noches.